3 meses en la escuela de Patmos, 9ª semana, 7º día. Lea Apocalipsis capítulo 16, versículo 15 al 21 y dice: He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. El 7º ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: Hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de la tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira, y toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Veamos. En este momento la narración se interrumpe con palabras del Señor. Son palabras parecidas a otras que encontramos en el Evangelio. Mateo capítulo 24, versículo 43 al 44, o en las epístolas Primera de Tesalonicenses 5:2 y hasta en Apocalipsis 3:18. Constituyen una advertencia y un recordatorio para los fieles, quienes han de esperar al Señor sin saber cuándo ha de venir. Una vez más, el propósito del Apocalipsis no es servirnos de programa que nos diga exactamente cuándo y cómo el fin ha de llegar, sino exhortándonos a vivir de tal modo que siempre estemos listos para el día del Señor. Esto es tan importante que en este punto culminante de la narración, estas palabras la interrumpen para recordárnoslo. Sigue entonces la famosa referencia a Armagedón. Tanto hemos oído hablar de este lugar que posiblemente nos sorprenda saber que este es el único pasaje en toda la Biblia en que aparece la palabra Armagedón. No se sabe a qué lugar específico se refiere este nombre, aunque algunos piensan que es una variante de Megiddo, lugar donde tuvieron lugar algunas batallas importantes en el Antiguo Testamento. Ve a Josué capítulo 5, versículo 19, Primera de Reyes capítulo 22, versículo 29, Segundo de Crónicas 35, 22. Es sorprendente cuántas doctrinas sobre la batalla final se han desarrollado alrededor de esta palabra, cuyo significado exacto es desconocido. Cuando el 7º ángel derrama su copa, lo hace en el aire. No se nos dice directamente cuáles son los resultados de esta copa, pero sí sucede un acontecimiento dramático. Una voz del templo del cielo declara: hecho está. Se trata probablemente de la voz de Dios, quien por fin declara terminada su obra. El Dios que al principio dijo sea y todo lo que pronunció fue hecho, ese mismo Dios ahora anuncia: hecho está, y la voz de Dios resulta en relámpagos, voces y truenos, y el más grande terremoto que jamás haya existido. Es entonces que se nos describe la plaga final en la que se combina ese gran terremoto con enorme granizo. El terremoto es tal que las islas y los montes desaparecen, y el granizo es tal que cada grano pesa un talento, unas 100 libras. La gran ciudad, probablemente Roma, se quiebra en 3 y las otras ciudades son igualmente destruidas. Babilonia, hasta entonces tan poderosa y orgullosa, tiene que presentarse ante Dios para beber del cáliz de la ira divina. Pero a pesar de todo esto, los hombres blasfemaron. En lugar de arrepentirse, como hemos visto en el caso de las plagas anteriores,
en esta serie final ya es demasiado tarde para el arrepentimiento. Lo único que queda es beber la ira de Dios. Juzguemos. El hecho de que las copas de ira nos llevan a las gentes al arrepentimiento no debe sorprendernos. Si todas las advertencias anteriores no bastaron para convertir a estas personas, estas nuevas plagas tampoco lograrán un resultado distinto. Quienes siguieron a la bestia lo hicieron porque parecía que era todopoderosa. Pero una vez que han comprometido su vida con la bestia, se les hace difícil abandonarla. Y según arrecia la lucha, se afianza más en su compromiso con la bestia hasta tal punto que cuando resulta claro que la bestia no ha de tener la última palabra, todo lo que tales personas hacen es blasfemar. Para quienes se ha comprometido el servicio de la bestia, cada nueva advertencia, cada nueva plaga, cada nueva dificultad es una amenaza a su estilo de vida, a su seguridad. Es por eso que resulta tan difícil apartarse de ese camino, y es por eso que Juan advierte con tanta insistencia sobre el poder insidioso de la bestia. Todo esto parece muy teórico o parece que se aplica solo en circunstancias extremas como las que vivía la iglesia en tiempos de Juan, cuando el Imperio Romano exigía que se le rindiera un tributo que solo Dios merece. Pero ¿será nuestra situación en realidad tan diferente de las de entonces? Ciertamente, al menos en la mayoría de los países del mundo, ya no se persigue a los cristianos por su fe. Ya nadie nos dice que si no adoramos al emperador seremos echados a las fieras. Pero por eso mismo quizá el poder de la bestia sea más insidioso, de modo que se introduce sin que apenas lo notemos. Veamos algunos casos. Hace unos días mencioné el caso de un amigo cuya compañía le puso a trabajar diseños, sistemas de dirección para armas nucleares. Como dije entonces, mi amigo renunció al trabajo antes que dedicarse a construir armas que podían matar a miles y millones de víctimas inocentes. Pero en la misma fábrica habían otros ingenieros que habían empezado a trabajar allí unos años antes que este amigo. Era miembro activo de una denominación que a través de los años se ha caracterizado por su compromiso con la paz y su denuncia de la violencia y la guerra. Cuando la compañía le ofreció empleo, algunos hermanos de su iglesia le advirtieron que le sería difícil trabajar ahí sin tener que comprometerse con la violencia. Él les explicó que su trabajo era en otra sección, diseñando aparatos de televisión. Empezó a trabajar, se casó con una hermana de la iglesia y compraron una bella casa. Pasó el tiempo y un día le ofrecieron un ascenso en la compañía y un aumento de sueldo. Sería superior de toda una división que trabaja con radares. Algunos de sus productos serían empleados por la sección de armas nucleares. Su esposa no estaba muy contenta con ese cambio de trabajo, pero significaba un aumento de sueldo que les ayudaría en la educación de sus hijos y con la hipoteca de la casa. Poco a poco, este señor se fue adentrando más y más en la producción de armas nucleares hasta que llegó el punto en que era él quien dirigía todo ese proyecto. En la iglesia le advirtieron que parecía que estaba apartándose, que ya no asistía con la misma seguridad. Su esposa le expresaba preocupación por el modo en que su carácter iba cambiando. Así siguieron las cosas mientras él ganaba cada vez más dinero, pero se iba apartando de su comunidad de fe hasta de su compromiso cristiano. Lo último que supe de él
había golpeado violentamente a su esposa, quien había huido con sus hijos, y él estaba solo en su enorme casa vacía, insistiendo todavía en que era feliz y tenía un buen empleo. No hay que ir tan lejos para ver que cuando las bestias se introducen subrepticiamente en nuestras vidas y se hace dueña de ellas, a veces es muy difícil deshacernos de su poder por muchas advertencias y hasta plaga que nos sobrevenga. Actuemos. Examine sus compromisos en la vida. Empiece por sus compromisos sociales. Piense, por ejemplo, en las personas con quienes usted se relaciona. ¿Cómo se relaciona con ellas? ¿Puede hacerlo conservando su integridad cristiana o se trata de relaciones en las que usted tiene que comprometer esa integridad? Por ejemplo, hay amistades que sabemos no nos hacen bien y con quienes ni siquiera nos atrevemos a hablar de nuestra fe. Si no nos hacen bien, ¿les estamos haciendo bien a tales personas? Si no, ¿por qué conservamos tales amistades? Pasa entonces a sus compromisos económicos. Examine el modo en que usted gana y el modo en que emplea su dinero. ¿Son compatibles con su fe? ¿O está usted comprometiendo esa fe por unos pocos dólares o por un poco más de comodidad? Haga lo mismo con todos los demás compromisos que usted tenga en la vida. Anote sus reflexiones en su cuaderno y ore sobre ellas. Para el estudio en grupo, discuta con el grupo las siguientes preguntas. ¿Será cierto que llegue el momento en que las personas se comprometen a tal grado con el mal que por muchas advertencias que se les hagan de sus malos caminos no los abandonan? ¿Será cierto que el poder del mal, la bestia, se introduce a veces calladamente en la vida de las personas, de modo que cuando lo descubrimos ya, se ha adentrado hasta tal punto que se nos hace difícil renunciar a él?